Este video se realiza especialmente para dar respuesta a una pregunta realizada. La pregunta realizada es de dónde se obtenía cierto ángulo. Resulta que el problema original entregaba estas medidas de acá. Entonces, para que algunos alumnos lo pudieran entender de mejor forma, yo lo que hice fue calcular el ángulo que se forma aquí en este sector. Si nos damos cuenta, esto es un triángulo, ¿ya? Entonces, yo lo que hice fue calcular el ángulo. Ese ángulo que se repite acá es la inclinación del vector, ¿cierto? Más que la inclinación, es la dirección de este vector. ¿Cómo calculé esa dirección? La calculé empleando razones trigonométricas. Existe una razón trigonométrica que dice que la tangente de un ángulo alfa, ¿no es cierto?, es el opuesto dividido por el adyacente. Resulta que el opuesto es 3, el adyacente es 4. Se entiende que este es un triángulo rectángulo. Entonces, al valorizar, va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar, en el opuesto tenemos el 3, entonces el 3 se coloca en ese lugar. Y en el adyacente tenemos el 4 se coloca en ese lugar. Ahora, si yo quisiera despejar alfa, el tangente pasa hacia el otro lado de su forma inversa. La inversa de tangente es tangente a la menos 1. ¿Y tangente a la menos 1 de quién? De todo lo que está al otro lado, que es 3/4. Entonces, al calcular esto en la calculadora, vamos a obtener un valor de 36.869, que sería el ángulo que aparecía en el video. ¿Ya? De esa forma he obtenido ese ángulo. ¿Ya? También se puede trabajar con estas medidas. También se puede haber obtenido la componente en y la componente en x. Se sabe que la componente en x, si yo tengo el ángulo calculado anteriormente, que era el de ahí, utilizaría coseno. En cambio, para la componente y, si el ángulo lo tengo acá, ocuparía seno. Pero en esta ocasión, como se dan estas medidas, y yo sé que el coseno es 4/5 y el seno es 3/5, eso se debe a que aquí tengo un triángulo rectángulo de hipotenusa 5, de cateto opuesto 3 y cateto adyacente 4. Lo que podría hacer yo es lo siguiente. Para la componente x, podría decir que es la magnitud del vector, que es 16, en este caso es kilonewton, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo. Pero también lo podría multiplicar por 4/5, que también es equivalente al coseno del ángulo. De esta forma indicada acá. Si ingresamos esto en la calculadora, obtenemos un valor de 12.8 kilonewton. De la misma forma, podemos calcular la componente en y, pero ahora con seno, que es 3/5. De la misma forma, acá se puede apreciar que se multiplica por 3/5, que es seno del ángulo. Entonces, RI tiene un valor de 9.6 kilonewton, ¿ya?, que es equivalente a 48/5, ¿ya? De esta forma, hemos calculado las componentes en x y la componente en y de este vector de acá.